Muy bien, 8:30 de la mañana damos inicio a nuestro coloquio. Muy buenos días a todos, a todas, eh, tanto aquellos colegas que nos están acompañando desde que iniciamos este espacio que llamamos Estudiemos, propiciado por el Centro Colombiano de Derecho Procesal Constitucional, así como los que se están conectando por primera vez. Es un espacio en donde estamos construyendo de manera colectiva el conocimiento en temas polémicos, actuales, polémicos, y de ahí la importancia del tema que vamos a tratar con nuestro distinguidísimo conferencista invitado, que antes de darle el uso a la palabra, le haré los honores y las presentaciones del caso. Nuestro tema lo llamamos hoy vicios de procedimientos, y como para llamar un poco más la atención de la problemática, colocamos talón de Aquiles de las reformas, pues a propósito de las controversias actuales que en materia de reformas estamos teniendo, tanto la reforma pensional, las demandas que cursan de la reforma pensional ante la Corte Constitucional, e igual las otras iniciativas de reformas laborales que han enfrentado obstáculos en su trámite legislativo. Y solamente a manera de contextualización, para dar uso de la palabra a Juan Sebastián, permítanme, queridos colegas, hacer tres reflexiones. La primera, definitivamente, para hablar de vicios y vicios de procedimiento, seguramente Juan Sebastián lo va a particularizar mejor. Hay que tener presente ese control de constitucionalidad que en Colombia supone distintas vías o procedimientos: un control abstracto de constitucionalidad, un control concreto, o simple y llanamente, sin mediar demanda por parte de un ciudadano, la Corte lo asuma por mandato constitucional. Pero cualquiera que sea el caso, al activar el control y para poder dictar sentencia, definitivamente se requiere un proceso constitucional. El segundo, y en esto estoy seguro que Juan Sebastián va, como buen docente universitario, a establecer cómo esa doctrina constitucional habla de vicios de fondo o de contenido material, y los de forma o de procedimiento, que son los que acaparan nuestra atención en la mañana de hoy. Si bien hay algunos distinguidos constitucionalistas, Juan Sebastián, en donde consideran que el verdadero control de constitucionalidad se debe a los vicios de fondo, creo que las decisiones legislativas no pueden producirse de cualquier forma, y que hay que cumplir un procedimiento legislativo, la Ley Quinta de 1992 y otras reglas, disposiciones que trae nuestra misma Carta Política. Y tal vez ese desconocimiento de ese procedimiento legislativo es lo que nos está llevando a un pronunciamiento de inexequibilidad, en la declaratoria de inexequibilidad por parte de la Corte Constitucional. Puede ser por ignorancia de nuestros congresistas, puede ser por desconocimiento, de manera involuntaria, etcétera, etcétera. De manera que finalmente lo cierto es que estos vicios formales para mí no únicamente afectan la gobernabilidad del país, sino que vulneran también principios importantes cuando estamos hablando de representación, participación ciudadana, pluralismo, derechos de las minorías, etcétera. Todo este tema, particularmente de qué es un vicio de procedimiento, su clasificación, sí, definitivamente hay que mirar aspectos como relevancia constitucional, etcétera, no podía ser mejor tratado que por nuestro conferencista de hoy, Juan Sebastián Vega Rodríguez, uno de nuestros más distinguidos miembros activos de nuestro Centro Colombiano de Derecho Procesal Constitucional, especialista en Derecho Constitucional y en Derecho Parlamentario, magíster en Derechos Humanos y Democratización, ex magistrado auxiliar de la Corte Constitucional, ex procurador judicial en asuntos constitucionales y, por supuesto,
profesor universitario. Entonces, con este preámbulo, querido Juan Sebastián, nuevamente bienvenido. Te doy el uso de la palabra hasta en un espacio de 30 minutos para darle la posibilidad de intervención y preguntas a nuestro distinguido auditorio que hoy nos acompaña. Nuevamente, un abrazo inmenso y mil gracias, Juan Sebastián. Gracias, doctora Anita, por esa presentación tan amable y bueno, buenos días para cada uno de los que están acá presentes. Voy a compartir unas diapositivas que tengo preparadas y no sé si ahí ya las estamos viendo, tal vez. Mm, Creo que ya se están compartiendo, si no estoy mal. No sé si me confirma, doctora Anita. Sí, se están viendo. Listo, perfecto. Entonces, bueno, esta conferencia del día de hoy que vamos a tener en estos 30 minutos, vamos a examinar un tema que es de relevancia para las diferentes leyes que se expide el Congreso de la República y es el tema de los vicios del procedimiento legislativo. Tal vez, como referenciaba la doctora Anita, muchas veces de alguna manera se menosprecia la forma en la que se hacen los actos y se dice, no, lo importante es el contenido de la ley, lo importante es sus efectos materiales, los vicios o que el respeto de las normas sustanciales de la Constitución, no sé, pensemos el principio de igualdad, pensemos diferentes mandatos que establece la Constitución, la autonomía de las entidades territoriales, pero pareciera que los reglas de procedimiento que establece la Constitución no tuvieran la misma importancia. Y en ese sentido, pues este es el plan de trabajo que vamos a desarrollar el día de hoy. No sé si cambió la diapositiva. Y el plan de trabajo que vamos a ver el día de hoy, yo lo dividí en una primera parte, ver qué es el concepto de vicio de procedimiento desde una óptica doctrinal y jurisprudencial. Posteriormente, voy a tratar de hablar rápidamente sobre el fundamento de los vicios de procedimiento, cuáles son las reglas de procedimiento legislativo, la relevancia constitucional que deben tener estas reglas y la corrección formal de los procedimientos que también contempla el ordenamiento jurídico colombiano. Y finalmente vamos a hablar del control de los vicios de procedimiento legislativo, la metodología, el test que desarrolla la Corte Constitucional y analizar una serie de casos paradigmáticos relacionados con las reformas que ha adelantado el gobierno actual. Esto, digamos, desde una óptica meramente académica. Para empezar, y desde el punto de vista de la doctrina, se habla de que un vicio de procedimiento corresponde a aquellas irregularidades en las fases que según la Constitución o los reglamentos debe surtir un proyecto para convertirse en una ley. Es decir, esos pasos que deben adelantarse y que en nuestro caso están en el artículo 157 de la Constitución, que básicamente serían cuatro: la publicación del proyecto, su debate en las comisiones, su debate en las plenarias y su sanción presidencial. Realmente esto es un resumen muy grande de ese artículo 157 que encuentra detalle tanto en la misma Constitución como en los reglamentos del Congreso, en este caso la Ley Quinta de 1992, y nos dice la doctrina que son los pasos que debe surtir el proyecto para convertirse en una ley cuya ocurrencia de esas irregularidades puede generar la invalidez del acto parlamentario. Entendamos la invalidez como la inexequibilidad de la norma. En los eventos en que esos errores no sean convalidados, vamos a ver qué significa esto de convalidación durante el trámite legislativo o no resulte posible su subsanación durante el control de constitucionalidad. Esta definición es tomada de una profesora italiana, Paola Bellino Campos, que tiene un libro muy interesante sobre este tema, está disponible en internet, se lo recomiendo mucho, Los vicios del procedimiento legislativo. Pero también este tema es en la Corte Constitucional, y no sé si ustedes están viendo el cambio de diapositivas, porque no estoy seguro, si alguien me confirma. Sí, sí, se está viendo. Ah, perfecto. También la jurisprudencia constitucional ha dado una definición de lo que es un vicio de procedimiento y nos dice que los vicios de procedimiento son aquellas irregularidades en que se incurre durante el trámite o el proceso legislativo,
que se materializan en la omisión o quebrantamiento de cualquiera de los requisitos impuestos por el ordenamiento jurídico en la formación y aprobación de las leyes y que tienden a afectar de manera parcial o definitiva la validez de las normas. Miremos que tanto en la doctrina como en la jurisprudencia se habla de errores, de irregularidades en los diferentes pasos o etapas del proceso legislativo que se manifiestan en una omisión o en un quebrantamiento de unas reglas. Y en ese sentido es importante analizar el fundamento, porque tal vez uno cuando habla de vicios del procedimiento tiene la idea de que cualquier irregularidad, cualquier infracción o error en el trámite puede dar lugar a la inexequibilidad. Y para como un poco determinar cuán grave debe ser o cuáles son los elementos que deben presentarse a la hora de ver esos requisitos finales que vamos a ver sobre el control de constitucionalidad, considero importante ver los fundamentos de los vicios del procedimiento legislativo. Y lo primero, quisiera hablar de las reglas de procedimiento. Un poco respondiendo la situación o la observación que hacía la doctora Anita al iniciar, para algunos los vicios de procedimiento son circunstancias ajenas que no deberían ser controladas por la Corte Constitucional bajo una teoría un poco de autonomía plena de las cámaras. Sin embargo, en el ordenamiento jurídico colombiano, esa posición pues no encuentra recibo en atención al principio de fuerza normativa de la Constitución, que uno puede derivar del artículo 4 de la Constitución, que habla de la supremacía del texto superior, el artículo 149 y el artículo 241. Ahorita me entré en el artículo 149 y en el artículo 241 que establece el control por vicios de forma en la expedición de las leyes y de los actos legislativos. Y según este principio de fuerza normativa de la Constitución, las autoridades, y allí no se hace una distinción entre si se trata de una autoridad administrativa, judicial o legislativa, como es el Congreso de la República, se hallan sometidos al derecho positivo presidido por la norma superior en el ejercicio de sus competencias. ¿Qué quiere decir acá? Básicamente es el principio de legalidad, en este caso el principio de legalidad constitucional. Y hay unas condiciones constitucionales que son las que determinan cuál es la forma en la que debe actuar el Congreso de la República, que se encuentran contenidas tanto en la Constitución como en las leyes orgánicas. Y en ese sentido, el artículo 149 de la Constitución es muy claro y dice lo siguiente: toda reunión de miembros del Congreso que, con el propósito de ejercer funciones propias de la rama legislativa del poder público, se efectúe fuera de las condiciones constitucionales, carecerá de validez a los actos y los actos que realice no podrán dársele efecto alguno. Miremos que es la misma Constitución la que establece unas reglas y la misma Constitución señala que si se llegaran a incumplir esas reglas, el acto que se expida carecerá de validez, no podrá dársele efecto alguno. Precisamente la Constitución, después del artículo 149 en adelante, establece una serie de reglas. Sin embargo, estas reglas son muy generales. Y más adelante, en el artículo 151, establece que el Congreso expedirá leyes orgánicas a las cuales estará sujeto el ejercicio de la actividad legislativa. Por medio de ellas establecerán los reglamentos del Congreso y de cada una de las cámaras. Pues bien, a través de este artículo 151 se habla que el reglamento del Congreso, el cual establece o desarrolla estas condiciones constitucionales para la elaboración de las leyes, tiene o sí puede ser utilizado como parámetro de control de constitucionalidad. En este caso, pues tenemos la ley orgánica, la ley quinta de 1992, que es el reglamento del Congreso. Sin embargo, existen otras leyes orgánicas que también nos sirven de parámetros, como la ley tercera de 1992, que regula todo lo que tiene que ver con el trámite o las diferentes comisiones constitucionales permanentes y los temas que cada una de ellas son de su competencia, o la ley 819 de 2003 que habla sobre la viabilidad fiscal que deben tener las leyes, y pues vamos a ver al final una serie de ejemplos donde se utiliza esta ley como parámetro de control de constitucionalidad. Pero además de que exista una regla de procedimiento, para que haya un vicio de procedimiento es necesario que tenga relevancia constitucional. Una infracción de una norma, por ejemplo, contenida en el reglamento del Congreso, que sería una ley, no es suficiente para que se pueda declarar la inconstitucionalidad de la ley. Recordemos que el control de constitucional implica un parangón entre la norma de la Carta Política y la norma
legal. En este caso, si solo tomáramos una norma del reglamento del Congreso de la Ley Quinta y la comparáramos con una norma legal, pues no estaríamos realizando un parangón entre una norma constitucional y una norma eh, legislativa, sino entre dos normas legislativas. En ese sentido, se exige que cada vicio o cada infracción pues tenga una relevancia constitucional. Y esa conexión entre las reglas de procedimiento legislativo y la Constitución se encuentra en que el procedimiento legislativo es un reflejo del principio democrático. El principio democrático es un eje eh, de nuestra Constitución y puede ser derivado del preámbulo, del artículo primero, segundo, tercero, 40, 132 y siguientes de la Carta Política. Pero quisiera concentrarme específicamente en el artículo 3, de donde uno puede extraer el principio democrático y es muy útil para demostrar esta conexión, en el cual se dice que la soberanía reside exclusivamente del pueblo, del cual emana el poder público, y el pueblo la ejerce en forma directa o por medio de sus representantes, que es precisamente lo que hace a través del Congreso de la República, en los términos que la Constitución establece. Y precisamente la Constitución, en el artículo que veíamos, 149, establece que va a haber unas reglas que determinan ese procedimiento para expedir las leyes. De ahí, entonces, que haya una conexión entre el procedimiento legislativo, que viene siendo esa representación de la soberanía por medio de los representantes, perdón, la soberanía, el principio de soberanía por medio de los representantes, este es el Congreso de la República, y que la Constitución nos diga cómo deben actuar. La importancia del procedimiento legislativo entonces radica en que permite materializar los componentes del principio democrático. ¿Cuáles son esos componentes del principio democrático? Y ahora vamos a ver unas reglas de procedimiento que tienen que ver con esos componentes. Primero tenemos la deliberación, que hace necesario aquí cuando hablamos de democracia sea posible un intercambio de ideas, ideas que se caracterizan por tener una razonabilidad, el componente de representación, la regla de mayorías, es necesario pues, que las decisiones que se tomen en un cuerpo colegiado siempre respondan a la mayoría, pero también la posibilidad de participación, es decir, la regla de minorías, que las minorías, aunque no pueden llegar a tomar la decisión porque no son la mayoría precisamente, sí tengan la oportunidad de expresar sus ideas y de alguna manera poder, a través de la fuerza de la razón y de la justificación, cambiar o persuadir a la mayoría para tomar otra decisión. La publicidad hace referencia a la racionalidad del debate. Si no es posible conocer o a ciencia cierta saber sobre qué se está debatiendo, pues precisamente es muy difícil tomar una decisión adecuada. Y finalmente tenemos pues la autonomía, que hace referencia a esa separación y colaboración armónica que también vemos en el procedimiento legislativo, con figuras como la iniciativa gubernamental o la participación que tiene el gobierno en los debates. ¿Cómo podría de pronto encontrar similitudes entre los componentes del principio democrático y el procedimiento legislativo? Voy a hacer aquí, digamos, como una selección para no detenerme. Seguramente que si uno pudiera tomar todas las reglas del procedimiento legislativo, le encontraría una relación con un componente del principio democrático, pero por ejemplo, una norma relacionada con la deliberación, y esto es que sea razonable, la encontramos en el artículo 160 de la Constitución, que dice que entre el primero y el segundo debate deberá mediar un lapso no inferior a 8 días y entre la aprobación del proyecto en una de las cámaras y la iniciación del debate en otra deberán transcurrir por lo menos 15 días. Durante el segundo debate, cada cámara podrá introducir el proyecto, las modificaciones, Me hablo alt más A, presiones que juzgue necesarias. o sea, alt y A. Ya, muchas gracias por cerrar ese micrófono. Eh, y encontramos esta norma constitucional que, por ejemplo, regula el debate al permitir que se introduzcan modificaciones, adiciones en los textos que se vienen debatiendo desde las comisiones. Tenemos como esa norma lo que busca es garantizar que haya deliberación, que también haya un tiempo reposado entre debate y debate para que los congresistas y en general la ciudadanía pueda expresar sus opiniones sobre el objeto del debate, sobre el proyecto. Pero también, por ejemplo, en el reglamento del Congreso, en el artículo 164, se habla de la suficiente ilustración.
después de que se discute un artículo durante 2 sesiones, a petición de alguno de los congresistas, podrá decretarse la suficiente ilustración, caso en el cual se votará el artículo sin más debate. Miremos que las normas aquí de procedimiento, en este caso el reglamento del Congreso, buscan de alguna manera darle razonabilidad al debate y evitar que una discusión pues, se pueda extender de manera irracional en el tiempo, pero también establece un término pues prudente en el que sea posible de alguna manera poder expresar las ideas. Pero también encontramos normas de procedimiento que optimizan ese componente, por ejemplo, de representación o regla de mayorías en la misma Constitución. En el artículo 146, por ejemplo, se habla que el Congreso en pleno, en las cámaras y en sus comisiones permanentes, las decisiones se toman por la mayoría de votos de los asistentes, salvo que la Constitución exija expresamente una mayoría especial, como se las leyes estatutarias. Otro componente que uno puede encontrar relaciones es el componente de participación o la regla de minorías. Y, por ejemplo, en el artículo 112 de la Constitución se habla que las mesas directivas de los cuerpos colegiados habrá una representación de los grupos o movimientos minoritarios. O, por ejemplo, se habla en el reglamento del Congreso, en el artículo 150, que la designación para la elaboración de las ponencias pues tendrán lugar o serán nombrados también diferentes miembros de las diferentes bancadas para que las minorías tengan la posibilidad de participar en la elaboración de las ponencias. En cuanto a la publicidad, tenemos, por ejemplo, el artículo 161, en el cual se regula todo lo que tiene que ver con la conciliación de textos cuando hay discrepancias, el proceso de conciliación legislativa, y se habla que previa publicación, por lo menos de un día de anticipación, el texto escogido se someterá a debate y aprobación por las respectivas plenarias. Miremos acá que la misma Constitución exige que ciertos documentos sean puestos en conocimiento de los congresistas y de la ciudadanía antes de que haya debate, esto con el objetivo de que la discusión sea racional y haya un texto sobre el cual se pueda debatir. Finalmente, tenemos normas de ejemplos relacionados con la autonomía o este componente del principio democrático, que sería, por ejemplo, la posibilidad que tiene el gobierno de objetar, presentar objeciones, y la posibilidad que tienen, por ejemplo, instituciones, por ejemplo, como la rama judicial o el procurador, de presentar proyectos de ley. Pero finalmente, en este tema de la relevancia constitucional de las reglas de procedimiento legislativo, encontramos otro punto y es el principio de instrumentalidad de las formas, el cual nos dice que las disposiciones legales, constitucionales y legales que regulan el procedimiento legislativo no valen por sí mismas, sino que se justifican en tanto garantizan el mandato democrático y por consiguiente solo puede declararse la inconstitucionalidad de una ley ante los vicios con la entidad suficiente para afectar los referidos componentes de este último. O sea, no basta solo la infracción o el desconocimiento de una regla parlamentaria, sea que está en la Constitución o en el reglamento del Congreso, sino que es necesario demostrar una conexidad con el principio democrático. Ahora bien, no solo, digamos, las formas pues tienen una finalidad que es garantizar el principio democrático, pero es posible también que durante el trámite legislativo se puedan corregir estos errores que pueden incurrir de alguna manera, que puede incurrir el Congreso. Y para ello hablamos de la corrección. Y tenemos la norma base de esto, que sería el artículo 2 del reglamento del Congreso, el ORC, que hace referencia a los principios de interpretación del reglamento y nos habla de la corrección formal. ¿Y qué nos dice esa norma? Que la corrección formal hace referencia a la posibilidad de subsanar los vicios de procedimiento que sean corregibles, en el entendido que así se garantiza no solo la constitucionalidad del proceso de formación de las leyes, sino también los derechos de las mayorías y las minorías y el objeto de las discusiones y las votaciones. De alguna manera, la elaboración de la ley lleva a cabo un esfuerzo por parte de las instituciones, del gobierno nacional, de la ciudadanía, que de alguna manera se busca salvaguardar. No es de alguna manera que el fin sea la protección de las normas de procedimiento legislativo, sino pues lo que se busca es garantizar un debate adecuado, un debate público. Y por ello se habla de dos figuras, la primera de convalidación y la segunda de subsanación. La convalidación hace referencia a un proceso interno cuando se realiza una corrección expresa o tácita de las irregularidades por actuación de las cámaras. Expresa, por ejemplo, cuando ocurre
una votación a través de la forma que no correspondía, se debía hacer una votación secreta y se hizo de manera pública. Entonces, alguien se percata del error y dice es necesario repetir la votación, por ejemplo, o tácita, por ejemplo, cuando pues, se advirtió, no se publicó, por ejemplo, en la Gaceta, pero resulta que a todas las personas, a todos los congresistas, se les repartió una copia del proyecto y tuvieron conocimiento, y si bien no estaba en la Gaceta del Congreso, sí estaba publicada, por ejemplo, en la página web. Pues, de alguna manera no fue conscientemente, pero tácitamente los, los congresistas tuvieron la oportunidad de conocer. Ya vamos a ver ahorita dos ejemplos. Y cuando hablamos de la subsanación responde a dos principios: el principio de seguridad jurídica, y precisamente la Constitución establece un término de caducidad de la acción pública e inconstitucionalidad de 1 año. Puede ser que exista un vicio, pero pasado el tiempo, si la ciudadanía no demanda, en caso de tratarse de control posterior y oficioso, en caso de, pues, de trámite de control automático estatutario, pues la Corte hará el control respectivo. Pero digamos que es posible que exista un vicio, pero ese vicio se subsane con el paso del tiempo, o que la Corte Constitucional, y aquí responde a otro principio, el principio de prevalencia del derecho sustancial sobre las formas, la Corte Constitucional advierte que existió un vicio, pero yo lo devuelvo al Congreso de la República para que ese vicio sea superado. Esto se encuentra en el parágrafo del artículo 241 de la Constitución. Precisamente, quisiera poner acá un ejemplo de convalidación interna. Tenemos que, estamos hablando del procedimiento legislativo, tenemos la votación en Cámara, en plenaria, en la comisión inicial. En la Cámara inicial, pongamos que es el Senado de la República, y tenemos la segunda parte en la comisión y en la plenaria. Y resulta que no fue posible la publicación de la ponencia. Unos congresistas, unos representantes a la Cámara, elaboraron la ponencia, se citó para, puede ser el día de hoy, adecuadamente hubo el anuncio. Sin embargo, la ponencia no se publicó en la Gaceta del Congreso. Pues, el mismo, por ejemplo, reglamento del Congreso hace referencia a que esta debe ser presentada por escrito, que debe publicarse dentro de los 3 días siguientes. Sin embargo, que para agilizar, por ejemplo, el trámite, el presidente de la comisión o de la plenaria podrá autorizar la reproducción del documento por cualquier medio mecánico tecnológico para distribuirlo entre los miembros de la comisión, ellos sin perjuicio de su posterior y oportuna reproducción en la Gaceta del Congreso. Esto sucede mucho, digamos, en la etapa de conciliación. Los textos se aprueban ya hacia el final de la legislatura, el tiempo apremia, hay que de pronto esperar solo un día, como lo establece el artículo 161 de la Constitución, para el informe de conciliación. Y pues, por ejemplo, la Corte ha avalado que se demuestra que los congresistas tuvieron la oportunidad porque se subió el documento correspondiente, la ponencia, a un punto o a un enlace en la página web de la Cámara, y que se le envió el mismo enlace a todos los congresistas a través, digamos, de un correo electrónico o otro tipo de mensajes. Sin embargo, no solo de alguna manera las formas de convalidación se encuentran en la ley, la mayoría de formas de convalidación han sido desarrolladas por la jurisprudencia. De hecho, es muy raro que las normas de convalidación se encuentren, o que no pueda encontrar las reglas de convalidación de estos escenarios en la ley quinta. De hecho, este artículo 156 fue reformado para incluir esta parte final, pero en la jurisprudencia ha desarrollado diferentes reglas de convalidación. Por ejemplo, las normas, cuando hay una discusión, esa discusión debe ser anunciada previamente, precisando la fecha de la sesión. El secretario o el presidente de una comisión, por ejemplo, dice: para la sesión del día miércoles 15 de abril vamos a discutir el proyecto A. Esa sería la forma adecuada de anunciar, porque se precisó cuándo va a ser, el momento y el proyecto correspondiente. Sin embargo, muchas veces se ha dicho que si no se precisa cuál es la sesión respectiva en la que se va a debatir, se presume que es la siguiente sesión ordinaria. Y la Corte ha dicho, bueno, se nombró que hay un proyecto A y se estaba hablando de anuncios, se sobreentiende que se trata de la siguiente. O, por ejemplo, ha sucedido que hay una norma constitucional que dice que las normas tributarias deben iniciar su trámite en la Cámara de Representantes. Sin embargo,
a veces ha sucedido que inician en el Senado de la República. Sin embargo, la Corte ha dicho, bueno, allí no hay un vicio parlamentario, a pesar de que el proyecto fue radicado en el Senado y debió ser radicado en la Cámara de Representantes cuando la discusión se dio en comisiones. O hablando también de temas, por ejemplo, de cuando se requiere iniciativa privativa y exclusiva del gobierno nacional, por ejemplo, la creación de un ministerio o de una entidad del orden nacional. Se ha hablado, por ejemplo, de la posibilidad de que haya avales tácitos o expresos del gobierno durante el trámite legislativo. Son formas de convalidación en la cual, a pesar de que existe una infracción, fue posible remediar ese daño o ese error. Ahora pasando al tema de la subsanación, tenemos los dos casos. La Constitución, en el artículo 241, nos habla que cuando la Corte encuentre vicios de procedimiento subsanables en la formación de un acto objeto de su control, ordenará devolverlo a la autoridad que lo hizo, en este caso, o que lo profirió, en este caso el Congreso de la República, para que, teniendo el defecto adoptado y subsanado el vicio, proceda a decidir sobre la execuibilidad del acto. Aquí la Corte estableció una serie de reglas para determinar cuándo es posible una subsanación. Lo primero que habla la Corte, o lo que hace referencia, son una serie de criterios que responden a la gravedad, por ejemplo, que no se hayan determinado etapas que resultaban estructurales, por ejemplo, un debate completo, porque no existió, que es como de lo que se acusa, por ejemplo, la reforma pensional, como lo vamos a ver ahorita, o temas de racionalidad. Resulta que el vicio ocurrió en el primer debate, o sea que devolver a que se surta nuevamente todo el procedimiento legislativo, pues no tiene una razón de ser. Si el vicio ocurrió en el cuarto debate, parece más razonable que se devuelva a las cámaras, o se ocurrió en la conciliación. Pero si hay que repetir de alguna manera integralmente el trámite legislativo, pues no parece razonable la subsanación. Y tenemos la subsanación por el paso del tiempo cuando caduca la norma, la acción pública y constitucionalidad. Una vez, digamos, la Corte examina, por ejemplo, que hubo un error en la votación en la plenaria, viene a la Corte, alguien demandó y dijo, mire, señores Corte Constitucional, resulta que la votación fue indebida, no había el quórum o alguna situación particular, la Corte examina y dice, sí, efectivamente, no hubo este error, y lo hace, expide un auto y en ese auto dice, mire, señores Congreso de la República, les doy un mes para que ustedes corrijan esa situación, el Congreso de la República puede actuar de conformidad, si no lo hace, pues el proyecto se declara inexequible y si lo corrige, vuelve a la Corte y la Corte Constitucional da el aval correspondiente. A efectos, con base en esto que he dicho, la Corte Constitucional realiza un test o sigue esta metodología. En primer lugar, la Corte Constitucional, o cuando uno va a presentar una demanda, establece que existe una infracción a las reglas de procedimiento legislativo que están contenidas en la Carta Política o en las leyes orgánicas. No solo basta verificar esa infracción a través de una lógica deductiva, de una regla jurídica, hay una infracción que se puede verificar principalmente con las gacetas del Congreso, las actas de los secretarios y los videos de las sesiones, sino que además es necesario determinar la relevancia constitucional de la infracción en función de la afectación de los componentes del principio democrático. Mire, usted infringió esta norma y esta norma afectó la posibilidad de deliberación o el principio de mayorías o los derechos de la oposición, esto es la regla minoritaria o la autonomía de las cámaras, según corresponda a cada vicio. Una vez si se determina que hay una infracción que está relevante, se examina si es posible declarar que fue convalidada por la actuación de las mismas cámaras. Resulta que si hubo un error en la publicación, era necesaria esa publicación, pero existió de alguna manera otra actuación de las cámaras que permitió que se subsanara o que de alguna manera se corrigiera ese hierro. Finalmente, si no es posible, si no se advierte que en las cámaras hubo esa convalidación, pues la Corte puede examinar si hay lugar a subsanar o no, devolviendo el proceso, pues, las diligencias correspondientes a la Cámara para que adopte la decisión correspondiente. En este sentido, tenemos esta conclusión sobre lo que es un vicio de procedimiento. El desconocimiento de las reglas de procedimiento legislativos contenidas en la Carta y las leyes orgánicas puede derivar en la declaración de inexequibilidad de las leyes por parte de la Corte Constitucional, siempre que las infracciones respectivas sean relevantes,
no hayan sido convalidadas durante el trámite parlamentario y puedan ser subsanadas por medio de la evolución del cuerpo normativo a las cámaras. Un poco para ilustrar este tema, voy a poner de presente dos casos paradigmáticos y finalmente quisiera abrir este tema a discusión. El primero es un caso, es la ley 2281 de 2023, que es la ley por medio de la cual se creó el Ministerio de Igualdad y Equidad. Esta ley fue acusada de una infracción. La regla que se dijo que había y se había infringido es que no se cumplió con el análisis de impacto fiscal, el cual se encuentra en el artículo 7º de la Ley Orgánica 819 de 2003, que tiene o puede servir como parámetro de control en los términos del artículo 151, que habla que eh, las leyes orgánicas pueden servir de parámetro de control. Que decía los demandantes en ese caso que hubo ausencia del concepto del Ministerio de Hacienda y Crédito Público sobre la viabilidad fiscal del proyecto de ley. Los demandantes tomaron las diferentes publicaciones que había sobre documentos, el expediente legislativo, y advirtieron que a pesar de que esta ley orgánica exige que el Ministerio de Hacienda presente un informe o un concepto sobre los efectos económicos del proyecto de ley para las finanzas del Estado, ese informe no existía. La Corte Constitucional, cuando asume este caso, dice, mire, esta infracción es relevante. ¿Por qué? Porque se afecta la deliberación. El debate no pudo ser razonable porque los parlamentarios no tenían conciencia de cuánto era el dinero que se necesitaba para poner en marcha este ministerio y para saber cuál era la fuente de financiación de ese gasto nuevo que se estaba creando, de dónde iban a salir los recursos para el financiamiento de este nuevo ministerio. La Corte también, en ese caso, verificó y dijo, mire, las referencias, si bien porque el gobierno responde a su intervención, dice, no, mire, pero es que los congresistas, incluso miembros del gobierno, presentaron una serie de argumentos donde explicaban el costo de diferentes ministerios y ahí se podía deducir razonablemente cuál era el costo del nuevo ministerio. Y la Corte dice, mire, esas referencias de los congresistas, esas referencias del gobierno sobre los efectos fiscales del proyecto fueron genéricas y superficiales, lo cual generó incertidumbre y confusión sobre el costo fiscal de la iniciativa. No puedo entender que esas referencias, esas expresiones que hicieron algunos congresistas puedan llegar a convalidar el concepto sobre sostenibilidad fiscal que existe en la norma orgánica. También la Corte Constitucional dijo, mire, este vicio no es subsanable porque ante la falta de elementos de juicio para deliberar, no puedo considerar, como Corte Constitucional dijo, que existió un debate en las plenarias y por ello lo que concluyó la Corte es que se pretransmitió una etapa estructural del procedimiento. El artículo 157 de la Constitución, que también consagra el principio de consecutividad, exige que las iniciativas sean debatidas tanto en las comisiones como en las plenarias. Pues bien, la palabra debate hace referencia a que haya un intercambio de ideas razonable. Y cuando se llega a demostrar que no había los elementos de juicio suficientes para tener ese debate, no estaban dadas las condiciones, se considera que se pretermitió el debate. Es muy extraño que se expidiera una ley donde no se hiciera un debate, de alguna manera siempre se adelanta. Sin embargo, muchas veces ese debate o no tiene los elementos necesarios o de alguna manera se realiza de manera arbitraria, no hay las condiciones mínimas. Pues bien, la Corte Constitucional declaró la inexequibilidad en la sentencia C-161/2024 con efectos diferidos para no causar de pronto una afectación a los proyectos que estaba adelantando este ministerio, porque el Ministerio de Hacienda y Crédito Público no presentó un estudio serio y fundado del impacto fiscal de la creación del Ministerio de Igualdad y Equidad, lo que impidió que las plenarias contaran con la mínima ilustración sobre la incidencia fiscal de la iniciativa. Otro caso que me gustaría compartir en esta mañana es el Plan Nacional de Desarrollo, la Ley 2294 de 2023. Precisamente en la Constitución, en el artículo 161, se habla de la publicación del informe de conciliación un día antes de su debate. Pues los demandantes decían que se incumplió en la plenaria porque el informe no fue publicado un día antes, sino que fue publicado el mismo día. Resulta que los demandantes allegaban una serie de documentos donde probaban que en la
caseta del Congreso, que ahora es virtual. El documento fue radicado después de las 12 de la noche, como a las 12:15, y ese mismo día de la noche, de la madrugada, y ese día mismo día se debatió. Entonces no se cumplió con esa norma constitucional. La Corte dijo, mire, si se afecta la razonabilidad, era un texto bastante largo, los textos no fueron objeto de conocimiento, los textos que se aprobaron, y también se demostró que no hubo un medio alternativo para garantizar la publicidad, por ejemplo, el suministro de copias del informe a los senadores. Resulta que uno dice, bueno, lo publicaron a medianoche. Sin embargo, en ese momento se citó a plenaria a la 1 de la mañana. Entonces, pues digamos que el tiempo que transcurrió era muy poco. Venían discutiendo en la noche, terminaron de discutir en el Senado, dijeron, bueno, ya discutimos, aprobamos en plenaria, vamos a publicarlo. Ocurrió una demora en la publicación, a la 1 de la mañana continuaron pensando que ya se había publicado y que era el siguiente día y que se había cumplido la norma constitucional, porque cuando habla del día siguiente no se habla de pronto de horas, sino solo de días, pero pues se verificó que no se había cumplido y que pues con la confianza de que supuestamente se había publicado no se utilizó otra medida de publicidad. Sin embargo, la Corte Constitucional, en este caso en el auto 705 de 2024, dijo que era posible la subsanación de este vicio y no declaró la inexequibilidad de todo el Plan Nacional de Desarrollo, sino lo que dijo, mire, el vicio es subsanable porque no se configuró la pretermisión de alguna etapa estructural del procedimiento ni la actuación implicada de rehacer el trámite. Segundo, la irregularidad solo afectó algunos artículos de los 372 que componen la ley y no se desconocieron los requisitos formales del proceso de formación y discusión de la ley. ¿Por qué dice esto la Corte? Porque recordemos que son 4 debates y que en caso de que haya discrepancias en algunos puntos específicos de los textos aprobados por cada una de las cámaras, hay una fase de conciliación. Bueno, esta publicación tardía ocurrió solo en la fase de conciliación en una de las cámaras. Entonces se dijo, bueno, parece que se completaron de alguna manera las etapas estructurales, se trató de una irregularidad que incluso se debatía si no tenía que ver con un problema ya más administrativo más que de Congreso de la República, y se ordenó pues su subsanación. Efectivamente, el Congreso de la República subsanó y en la sentencia C-448 de 2024 declaró el cumplimiento de las órdenes del auto y declaró la constitucionalidad de esta norma. Miremos que en este caso no se hubiera aceptado la posibilidad de subsanación, en este momento el gobierno nacional no tendría plan nacional de desarrollo. La importancia de pronto de poder subsanar un vicio genera, es palmaria en este caso. Y finalmente, un caso que pues está ahorita en trámite, que es el caso de la reforma pensional, donde se alega la afectación del principio democrático porque el debate y la aprobación del proyecto en la plenaria de la Cámara de Representantes se adelantó en menos de una hora mediante la aprobación de una proposición presentada el mismo día de la sesión orientada a coger el texto aprobado por la plenaria del Senado de la República sin tener en cuenta los cambios introducidos por la Comisión Séptima de la Cámara y las modificaciones sugeridas en la ponencia. Lo anterior con el fin de superar los retrasos generados por las actuaciones de la oposición, así como de pretermitir la fase de conciliación. Teníamos que venía tramitándose un poco accidentadamente esta reforma pensional, había pasado en el Senado con la idea de que posteriormente en Cámara se iban a eliminar de pronto algunos asuntos. El gobierno, al percatarse que no volvería a tener las mayorías en el Senado, dijo, no puedo ir a conciliación. Se aprobó en la Comisión Séptima de la Cámara de Representantes con algunos cambios. Cuando estaban en la plenaria, venían debatiendo, no avanzaba el debate, ya se habían citado diferentes veces a sesiones, pero no avanzaba. Llegó de repente, a pesar de que había una serie de ponencias que formulaban unos cambios puntuales, llegó una proposición en la cual se dijo, vamos a aprobar los mismos textos que salieron del Senado de la República, y en menos de una hora se aprobó todo el articulado. Una ley que tiene más de 100 artículos se aprobó en menos de media hora y en menos de 47 minutos, creo que fue en todo caso menos de una hora. Y en esa hora lo único que pudieron decir la oposición fue no estamos de acuerdo con que se vote todo en bloque, no hay la posibilidad, no hay garantías, decía la oposición.
Los que defendían esta votación decían, no, mire, la oposición ha tomado medidas, se han presentado recusaciones, impedimentos, esta reforma de alguna manera ha habido una serie de audiencias, ya sabemos de qué trata. Y bueno, la aprobaron de alguna manera, coloquialmente se puede decir que a pupitrazo, y como los textos eran iguales, pues no hubo lugar a la fase de conciliación. Precisamente ese es el caso que se encuentra ante la Corte Constitucional. Se configuró un vicio de procedimiento y en caso de que se haya configurado ese vicio es subsanable o resulta insubsanable. En mi anterior condición de procurador auxiliar para asuntos constitucionales, con la doctora Margarita Cabello, nosotros conceptuamos, este concepto fue después declarado con ocasión a una nulidad que se presentó en el proceso, pues perdió su validez y la Corte está a la espera de un nuevo concepto. En ese concepto nosotros advertimos que existió un vicio de procedimiento porque no hubo garantías de deliberación. Resulta que en menos de una hora la oposición no tuvo la oportunidad de saber cuáles eran las diferencias entre la ponencia, que venía con bastantes cambios, más de 50 cambios, y el proyecto que se había aprobado en Senado. Tampoco hubo la publicidad de las modificaciones o los cambios que venían. No hubo la posibilidad de examinar artículo por artículo, como ya se había aprobado previamente que se iba a realizar por la mesa directiva. Y en todo caso, dijimos en su momento desde la Procuraduría que las actuaciones de la oposición son válidas en un esquema democrático y que cualquier, de alguna manera, arbitrariedad en la actuación de la oposición, pues hay unas normas internas que le permiten a la mesa directiva tomar las medidas para no permitir que se entorpezca el procedimiento y eso no justifica que se vote sin una deliberación. Y que en todo caso se quiso desconocer un poco también esa finalidad del bicameralismo y es que haya posibilidades de cambios en los textos con digamos, bajo el argumento de que no había mayorías para volverlo a aprobar en el Senado de la República. También consideró la Procuraduría General de la Nación que ese vicio era insubsanable, porque a pesar de que había ocurrido en el cuarto debate, se dijo, mire, pues no existió de verdad debate y es una de las causales, como ocurrió, por ejemplo, en el del Ministerio de la Igualdad, que si no existe debate, pues se trata de un elemento estructural, el cual no puede de alguna manera convalidarse ni subsanarse en respeto del principio de voto. Les agradezco por su atención. Abrimos pues, un espacio de preguntas. Ahí se encuentra mi correo electrónico. Si alguien tiene alguna duda, quisieran que profundizáramos algo más de estos temas, pues con mucho gusto estoy disponible. Ok. Muchísimas gracias, querido Juan Sebastián. Por lo menos fue una muy buena explicación para entender un poco más este tema de los pronunciamientos de la Corte Constitucional, particularmente cuando declara inexequibilidad, etcétera, porque lo que dice cuando se tiene el desconocimiento de todo este procedimiento legislativo y todo esto que tú muy bien nos acabas de explicar muy sucintamente, es que la Corte Constitucional muchas veces desde una perspectiva meramente técnica y no en protección de esos principios que habíamos hablado inicialmente, hace que reformas importantes se caigan, etcétera. Pero creo que esto que tú nos has explicado nos hace entender mejor qué es ese debate, qué es lo que se está surtiendo en el Congreso y cómo llega a la Corte. Y abro entonces el espacio para los que quieran hacer la pregunta a Juan Sebastián antes de que se nos vaya a continuar con su periplo en el lugar allá en donde se encuentra, que estoy cediendo el uso de la palabra. Doctor García, muy buenos días. Doctora Anita, muy buenos días. Doctor Vega, muy buenos días. Muchas gracias por su exposición. La inquietud es referente a la responsabilidad. ¿Tenemos algún antecedente en Colombia de que nuestros padres de la patria por lo menos hayan sido investigados de manera disciplinaria, patrimonial o fiscal cuando se declare exequible una ley por estos vicios de procedimiento que a veces son tan evidentes y que uno escucha
es sencillamente un tema de dejarle esa responsabilidad ante el país a la Corte Constitucional. ¿Hay algún antecedente? Muchas gracias. Bueno, precisamente en el artículo 149 de la Constitución se habla de una posible responsabilidad para quienes expidan normas sin el cumplimiento de las normas constitucionales. Sin embargo, en atención a la inviolabilidad parlamentaria, de alguna manera no ha habido una consecuencia directa por votar de alguna manera un proyecto de ley, a pesar, sabiendo que existe un vicio de procedimiento. Lo que sí ha habido, sanciones, incluso casos muy famosos, en donde se demuestre de pronto que el actuar del congresista no se debió a la búsqueda del bien común, sino a de pronto el pago o recibir una dádiva. Eso es diferente, pero allí se castiga es el delito que cometió el funcionario público que recibió un dinero. En ese caso supongo será el cohecho o el delito que corresponde en materia penal, pero no la equivocación o digamos la actitud de aprobar indebidamente una ley a sabiendas de pronto que ocurre un juicio. Digamos que solo se castiga con la inexequibilidad. Es un tema pues, muy interesante, doctor Jairo, que sería bueno decir, bueno, hay casos de verdad que este bulto que se hizo de alguna manera no fue solo un error, sino que fue de alguna manera premeditada, y en esos casos, a mi modo de ver, cabría algún tipo de responsabilidad, pero la autoridad no hay, salvo esos casos diferente, pero creo que es un asunto totalmente paralelo que no necesariamente tiene que ver propiamente con el hierro o el vicio de procedimiento. Gracias, Juan Sebastián. ¿Alguna otra pregunta, colegas? Pues entiendo entonces que el tema, Juan Sebastián, quedó muy bien explicado y la verdad, que quedamos más preocupados que antes. Porque en ocasiones, como lo estaba diciendo en la intervención que hizo el doctor García, el tema es de un desconocimiento y de una ignorancia total por alguno de los congresistas, en donde de este lado se está viendo que es burdo el vicio, el desconocimiento, y con el tema de cómo sancionarlo con ocasión del vicio, no frente a lo otro que tú mencionabas, responsabilidad penal, etcétera, pues queda mucho más abierto las equivocaciones a diario con todas las consecuencias que ello conlleva. Nuevamente, gracias. Estamos tratando de cumplir con los tiempos establecidos. Gracias a los que nos acompañaron. Y la verdad es que en estos espacios que propicia el Centro Colombiano de Derecho Procesal Constitucional, una vez al mes estaremos diciendo en el mes de abril cuál será el tema, cuál será el conferencista. Agradecemos siempre la disposición, agradecemos siempre su interés, la motivación, y nos están en nuestra página están colgados todos los videos de las intervenciones de todos los temas que fueron han sido debatidos desde el mes de octubre del año 2024. Un abrazo desde la distancia, un abrazo para ti, Juan Sebastián, y estamos pendientes de tu regreso. Que tengan todos un excelente día. Hasta pronto.